A ver, nos hemos puesto a pensar cómo se decide dónde va un parque, una nueva avenida o una zona de apartamentos. La verdad es que las ciudades no crecen así como así, por arte de magia. Detrás de cada decisión, o bueno, de casi todas, en Colombia existe una herramienta clave que intenta ponerle orden a todo esto. Hoy vamos a desglosar qué es el Plan de Ordenamiento Territorial, el famoso POT, que es como la brújula que guía el futuro de nuestros municipios. Bueno, para empezar, arranquemos con una pregunta que parece simple, pero que es fundamental. ¿De verdad puede una ciudad crecer por sí sola? O sea, ¿qué pasaría si simplemente dejamos que el mercado decida todo, que construya donde quiera y como quiera? Pues la historia ya nos ha demostrado que el resultado puede ser un verdadero caos. Un crecimiento sin un plan, sin una guía, lleva a un desarrollo súper desigual. De repente faltan cosas básicas que el mercado por sí solo no va a construir, como parques, vías o colegios. Esto, claro, genera una inequidad tremenda. Pone al límite servicios como el agua o la luz, y al final desperdicia lo más valioso que tenemos, el suelo, el espacio. Ok, para entender cómo Colombia le hace frente a este desafío, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a ver qué significa eso de planificar. Luego nos metemos de lleno en la ley que creó el POT. Después vamos a desmenuzar sus partes y sus reglas, veremos qué se aprendió de los primeros planes que se hicieron y por último echaremos un vistazo al futuro, a cómo se están modernizando estos planes. Listo, empecemos por el principio de todo, el tremendo reto que significa planificar cómo crece un territorio. El concepto clave aquí es el de ordenamiento territorial. Y ojo, que no se trata solo de dibujar mapas, para nada. Piénsenlo así. Es el proceso de ponerle un cable a tierra a los grandes planes económicos y sociales de un país. Es básicamente el Estado diciendo, a ver, un momento, vamos a guiar cómo usamos y ocupamos nuestro territorio para que sea de forma lógica y sostenible. Entonces, frente a ese desafío tan grande, Colombia creó una solución. Un verdadero plan maestro para organizar su territorio. Y aquí hay un año que tenemos que grabarnos, 1997. En ese año nació la Ley 388, una ley que de verdad marcó un antes y un después en cómo se piensa la planificación de las ciudades y el campo en el país. Y el corazón de esa ley, su creación más importante, es el Plan de Ordenamiento Territorial, el POT. Esta es la herramienta tanto técnica como legal que cada municipio tiene que desarrollar para poner las reglas del juego sobre cómo se usa cada pedacito de su suelo. Es, en pocas palabras, la hoja de ruta del desarrollo físico. Ahora sí, metámonos a ver qué hay dentro de un POT. ¿Cuáles son esas reglas que lo definen? Un POT no es solo un montón de normas, se basa en principios superpotentes. El primero, la propiedad privada no es un derecho absoluto. Tiene una función social y ecológica. O sea, un lote no es solo de su dueño, también le sirve a la comunidad. Segundo, el bien de todos está por encima del interés de una sola persona. Y tercero, lo bueno y lo malo del desarrollo se tiene que repartir de forma justa. Y algo muy inteligente de la ley es que no es una camisa de fuerza. Entiende perfectamente que no es lo mismo planificar una ciudad gigante como Bogotá que un pueblito pequeño. Por eso crea 3 niveles de planes, según la cantidad de gente. El POT para las ciudades grandes de más de 100.000 habitantes, el plan básico o PBOT para las medianas y el esquema o EOT para las más pequeñas. Así la herramienta se ajusta a la realidad de cada lugar. Miren, esta imagen lo explica súper bien. Todo POT se divide en 3 grandes partes que tienen que conversar entre sí. Está el componente general, que es como la visión a largo plazo, el gran sueño. Luego, el componente urbano, que se enfoca en la ciudad y en las zonas hacia donde puede crecer. Y finalmente, el componente rural, que organiza la vida en el campo y su relación con la ciudad. Juntos, crean un plan integral. Bueno, todo esto suena muy bien en el papel, ¿no? Pero pasemos a la vida real. ¿Qué lecciones nos dejó la primera ola de estos planes? Una de las críticas más fuertes fue su enfoque municipalista. ¿Y eso qué quiere decir en español? Pues que cada municipio planeaba mirando para adentro, como si fuera una isla, ignorando lo que pasaba con el vecino. Imagínense una avenida importante que se acaba de repente en el límite municipal, o una fábrica que contamine el aire de un barrio residencial al otro lado de la frontera administrativa. La realidad es que la gente vive, trabaja y se mueve en territorios que son mucho más grandes que una línea en un mapa.
Claramente, de esos errores se aprende, y todas esas lecciones llevaron a una evolución necesaria del sistema, una actualización para el siglo XXI. Y así es como nace esta idea de los POD modernos o de segunda generación. Cada una de sus características es básicamente una respuesta a los problemas del pasado. Por ejemplo, ya no se basan en la intuición, sino en datos duros y puros. Esto significa usar información, qué sé yo, de celulares para entender cómo se mueve la gente de verdad, o imágenes de satélite para ver dónde hay deforestación y proteger el medio ambiente con una precisión que antes era impensable. Y la cosa va más allá. También se le pone mucho más cuidado a esa conexión vital entre la ciudad y el campo, y se busca una visión que una el transporte con un crecimiento más ordenado. Se trata de entender el territorio como un solo organismo, como un sistema conectado, y no como piezas sueltas de un rompecabezas. Y todo esto, al final del día, nos lleva a una última reflexión. Porque más allá de los documentos técnicos y las leyes, la pregunta que de verdad importa es cómo el próximo plan de ordenamiento territorial con todas estas nuevas ideas va a transformar para bien el lugar donde cada quien vive, trabaja y sueña. Esa es la verdadera medida del éxito.